Quisiera invitarles en sus Biblias a ir a Mateo capítulo 19 y vamos a estar viendo 3 versículos aquí. Mateo 19 y vamos a ver versículo 10 al 12. Y permítanme leerlos para ustedes. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esta tarde quisiera compartirles este pasaje a la luz de lo que Jesús está enseñando en capítulo 19. Una de las cosas por las cuales conocemos mucho Mateo 19 es principalmente por el divorcio, y Jesús está hablando tras una discusión con los fariseos acerca de por qué causas se pueden divorciar. Y tras dar su enseñanza a Jesús, en la cual dice que el punto del matrimonio no es cuándo me puedo separar, sino lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, y que aún si el esposo o la esposa deciden separarse es por causa de la dureza de su corazón, y que aún si por adulterio sería una razón justificable para separarse, Jesús les llama a una unión de por vida. Y Jesús dice esto, y los discípulos contestan en versículo 10: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y quisiera que comenzáramos viendo entonces el punto de los discípulos. ¿Cuál es el punto de los discípulos? ¿Ellos qué le están diciendo a Jesús? No vale la pena casarse. Pero noten aquí una palabra interesante, y es no conviene. No conviene. No conviene el matrimonio que no tiene la opción de separación. Y muchachos, señoritas, nosotros cuando pensamos en el noviazgo y en el matrimonio, muchas veces lo consideramos a la luz del romance a la cual nos ha invitado nuestra generación. Eso es a lo que anhelamos. El hecho de ser aceptados y ser amados. Y la conclusión de los discípulos es: mejor no me caso. Y quisiera que entendiéramos que aquí ya la conversación no es con los fariseos, sino con aquellos que están siguiendo a Jesús. Estos hombres han escuchado a Jesús una y otra vez. Ellos son los que han estado dispuestos a dejar sus hogares. Ellos son los que han dispuesto a renunciar a todo por seguir a Jesús, pero un tema como este les hace pensar: esto no conviene. Y quisiéramos pensar así de ustedes. No personas que vienen con esta pregunta para echar pleito con Dios, sino con la mayor sinceridad de decir: Señor, te estoy buscando, me estoy consagrando a ti, quiero hacer bien las cosas, y parece que no funciona. O sea, parece que no llamo la atención de nadie. Parece que de repente es como que, bueno, ¿dónde están los hombres fieles, los hombres que aman al Señor? Solo he quedado yo para darte la noticia. De repente nos sentimos como ajenos a lo que todo el mundo está buscando. Porque no es novedad que escuchas a tu compañero de trabajo, tu amigo en la escuela, y a los jóvenes de tu iglesia decir: ya tengo novio. ¿Cuándo lo conociste? Hace 57 días. ¿Ok? Y tú aquí sigues esperando.
Jesús y sus discípulos vienen de una conversación donde los rabinos estaban preguntando por qué causas se pueden divorciar. En un mundo donde los rabinos habían elevado tanto el divorcio como el matrimonio. Un comentarista dice que los rabinos decían entre los escritos talmúdicos lo siguiente: una mala esposa es como lepra para su esposo. ¿Cuál es el remedio? Que se divorcie de ella y quede así curado de su lepra. Otro rabino escribió: si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso divorciarse de ella. Ese no es solo el mundo que rodea a estos discípulos, sino la religión que rodea a estos discípulos. Y escuchar que Jesús les dice: no, el matrimonio es una unión no solo terrenal, sino es una unión divina entre un hombre y una mujer, en la cual no debiera haber incluso pecado que separe a ese hombre y esa mujer que Dios unió. Ellos escuchan y dicen: si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y entonces la afirmación de Jesús en versículo 11 va a revelar el corazón de los discípulos. Porque entonces Jesús dice: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay un plan de Dios entonces, no solo para el matrimonio, sino para aquellos que no se casan. El problema que revelan las declaraciones es que los discípulos están pensando de manera similar tanto del matrimonio, como del divorcio, como del celibato. Dicho de otra manera, cuando piensan en el matrimonio, piensan de la manera que pensaba su generación, como una manera legítima de satisfacer su lujuria, de satisfacer su sexualidad y de ganarse una mujer que sería prácticamente su esclava y que podrían dejar por cualquier razón. El divorcio entonces también era una opción en la que era solo por conveniencia, porque entonces el divorcio se trata de lo que a mí me gusta y de lo que yo quiero, y si tú ya no me gustas y ya no te quiero, pues me separo de ti y busco a alguien que sí quiera y que sí me convenga. Esta declaración acerca de no casarse revela la misma idea. Revela a hombres que están dispuestos a decir: me voy a quedar soltero por mi bien. Y quisiera, joven y señorita, que consideraras eso. Si tú estás considerando el no casarte, ¿aún lo estás considerando solo por ti? O si tú estás considerando el matrimonio, ¿lo estás considerando solo por tu bien, por tu conveniencia? Un comentarista dice: al igual que la mayoría de personas de uno y otro sexo hoy día, los hombres judíos en el Nuevo Testamento veían el matrimonio solo como un medio de gratificar su propia lujuria y de cumplir sus propios propósitos. El matrimonio era un medio aceptado de indulgencia sexual y procreación de hijos, y además proporcionaba una cocinera y ama de casa conveniente. Sin embargo, a diferencia de la gente moderna, la mayoría de hombres judíos parecían tener poco interés en el romance. De manera que esto era mera conveniencia. Joven señorita, ¿en quién estás pensando cuando piensas en temas como el matrimonio y la soltería? Y es ahí cuando Jesús dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y para entender lo que dice este pasaje, quisiéramos entender qué es un eunuco.
Porque tal vez tenemos algún entendimiento de esta palabra, pero quisiéramos entenderlo de manera precisa. El término eunuco es literalmente una palabra griega, que cuando pasa al español, pues nada más se ha transliterado. Es decir, la palabra griega de eunuco es eunuco. ¿Ok? Ahora, eunuco literalmente significa tener o hacer la cama. Esta era la palabra que usaban para la persona encargada de la recámara del rey. Él iba a cuidar que todo en la recámara del rey, sobre todo la cama, estuviera dispuesta para su rey. Pero eso significaba que el que tendía la cama no la usara. Así que los reyes castraban a estas personas con el fin de cuidar su propia cama. Los eunucos entonces eran esclavos que eran impotentemente sexuales con el fin de resguardar la recámara del rey. Así que esa palabra pasa con el tiempo a hablar no solo de alguien en estas condiciones, sino de alguien que tenía impotencia sexual o alguien que simplemente no tenía las capacidades para tener una relación sexual. Volvamos al pasaje. Hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y ahora, estas dos categorías pues serían fácilmente consideradas por la sociedad judía. Pero noten esta tercera declaración. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y esto fue impactante para los discípulos y para la sociedad que está escuchando las palabras de Jesús. Un padre de la iglesia, Orígenes, enseñó que entonces esto tenía que ser algo literal. Un hombre eunuco para el reino de Dios tenía que ser alguien que se castraba a sí mismo con el bien del reino. Sin embargo, a lo largo del Evangelio de Mateo hemos visto, y con los evangelios sinópticos, cómo Jesús dice algunas cosas, no con el fin de que, por ejemplo, te cortes la mano para no ser echado al infierno y entrar al reino de los cielos, sino ese punto de cuidado con el pecado y cuidado para el reino de los cielos. Ahora, es por eso que Jesús ha dicho antes, no todos son capaces de recibir esto. Porque piénsalo así. Es tu primera opción pensar, no, yo no me voy a casar. Es tu primera opción pensar, no, yo no voy a tener hijos. Yo no voy a tener nietos. Es la primera opción que pasa por la mente de tus padres, de tus abuelos, de tus amigos, ¿no? De hecho, si tú sinceramente estás considerando el don del celibato y tú lo compartes con alguien, es como que no, o sea, este es solo porque no te ha ido bien, pero ya verás, vamos a orar por ti, vamos a realizar el campamento, la pesca milagrosa, y entonces ahí vas a salir. Bueno, Jesús dice, no todos son capaces de recibir esto. Y es que la verdad, Jesús ha dicho otras declaraciones en medio de esto. No todos son capaces de recibir la cosmovisión de un matrimonio bíblico. Piénsalo, en cuántas de las sesiones que has tenido hasta ahora, no ha habido momentos en los que tu mente choca y dice, ¡ay! ¿Cómo? ¿Cómo poder hablar de un rol como ese que dice la Biblia en medio de una sociedad del siglo XXI? ¿Cómo yo voy a dejar
como mujer, mi sentimiento, mi posición, mi preparación a favor de lo que Dios manda. No todos reciben la cosmovisión del matrimonio bíblico. No todos pueden recibir esta cosmovisión acerca de no divorcio. No todos pueden recibir esta cosmovisión aún del celibato bíblico, porque esto es de Dios. Un inconverso no entenderá y no recibirá estos conceptos, porque será su finalidad, su propósito, buscar lo que le conviene, tal cual estos discípulos. Sin embargo, esta declaración también se puede referir a que no todos reciben el don de no casarse. Y sin duda la mayor pregunta pudiera ser, ¿tengo o no tengo el don? Y no es como que en este taller vamos a sacar el detector de dones, vamos a pasártelo y vamos a decir, ¿tienes o no tienes el don? Porque otra vez, ¿esto de quién viene? Bueno, así que volvamos otra vez al texto en versículo 12 y consideremos. Hay 3 tipos de eunucos aquí. Los que son eunucos. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Cuando tú evalúas lo que señala el texto en el griego, lo que es la misma palabra eunucos, pero el verbo es lo que va cambiando. Entonces, aquí es los que son eunucos. ¿Ok? ¿Por qué son así? Una deformidad física, una impotencia sexual. ¿Y ahí a quién le echas la culpa? O sea, así nació. ¿Quién decidió eso? Dios. Bueno, en este caso es fácil decir, bueno, Dios así lo hizo. Pero aún la Biblia en Deuteronomio 23 señalaba cómo estas personas eran excluidas del servicio a Dios por su deformidad. Si un hijo de Aarón llegaba a ser esta clase de eunuco, era alguien segregado del ministerio. Y a veces con esa sensación se queda una persona así. En un momento más volveremos a eso. ¿Cuál es el segundo caso? Los que son hechos por los hombres, los que son hechos eunucos. Es decir, alguien más realizó la acción sobre ellos. Y en estos 2 casos, en ningún momento fue voluntario. O sea, la persona no decidió tener una deformidad o una impotencia. Y en este segundo caso, con mayor razón, la persona no decidió que alguien más decidiera acerca de su sexualidad y de su cuerpo. Entendamos bien esto. Para los hombres que eran hechos eunucos, no era solo realizarle una vasectomía, era realizarles una mutilación de su pene. Esto traería consecuencias no solo físicas, sino psicológicas, hormonales, acerca de su propia identidad. Y esto lo hacían por complacer ¿qué? Pues si tú eras esclavo del rey, por complacer la voluntad de una persona que no quería que te metieras con sus intereses. Pero había otros que eran hechos eunucos por agradar o servir a una deidad pagana. Es decir, imagina que tu papá sirve a este Dios y dice, mira, nació mi hijo Ángel. Yo quiero consagrarlo a mi Dios. Vamos a castrarlo. Ese padre tenía en su mente, yo no voy a tener nietos
Mi generación no va a seguir, pero yo voy a honrar a mi Dios. ¿Quién decidía por este chico? En ninguno de estos dos casos vemos a personas que deciden de esta manera. La Biblia también nos da un ejemplo de una persona eunuco que se quiere acercar al Señor, como lo vemos en Hechos capítulo 8. Y aún con su condición, queriendo acercarse a Dios, pero no teniendo una opción ritual para hacerlo. Por eso debía ser aún más impactante escuchar en las palabras de Jesús que hay personas que se hicieron eunucos, que es la tercera categoría. Porque si la ley ritual excluía al eunuco, fuera por una deformidad física o fuera por una operación quirúrgica, ¿cómo ahora Jesús puede decir que hay personas que se hacen eunucos para el reino de los cielos? Ponte a pensar. Y quiero destacar que tal vez algunos de ustedes traigan algunas traducciones más actuales que simplemente cuando llegamos a esta sección lo que hacen es cambiarlo y decir, y hay algunos a los que Dios les ha dado el don del celibato. Pero cuando hacemos eso, robamos el impacto de esta palabra para los lectores originales, porque precisamente, piénsalo, y en este caso me referiré sobre todo a los hombres. Piénsalo. ¿De qué manera esto tenía en una persona que se realizaba una operación quirúrgica un cambio total en su vida? Una imposibilidad de por vida. Y que Jesús dijera, hay quienes se hacen a sí mismos eunucos para el reino de los cielos. La imagen es clara y entonces revela la acción de raíz de un corazón que quiere servir a Dios y no a quién, a sí mismo. A su vez, quiero que notes aquí que la acción es personal y es voluntaria. Querido amigo y querida amiga, si de casualidad tú estás considerando este don, quisiera decirte que no es un don que te impone a alguien o que te imponen las circunstancias. No es que, pues ya me quedé, debo de ser que tengo el don. No, así no funciona esto. Porque al final es a aquellos a quienes es dado. Dios ha dado ese don, pero al mismo tiempo, nota cómo esto es algo de decisión personal, en la cual la persona misma dice, yo me dedico a, yo me hago a, yo me autoimpongo algo que cambiará mi vida de por vida. Sin embargo, nota que el beneficio es para ¿quién? ¿Por qué causas están haciendo eunucos? Para el reino de los cielos. No es para sí mismos. Un eunuco que se hace eunuco por causa del reino de los cielos entiende que a diferencia del matrimonio que ofrece una reproducción física, el reino no se trata de una reproducción de hijos, sino una reproducción de discípulos. El matrimonio tendrá como fin entonces que esos hijos que nosotros estamos procreando puedan llegar a conocer a Dios,
Pero no son las únicas personas a las que yo soy responsable de compartir el Evangelio y de llevar a Cristo. Sin embargo, al tú ser un soltero simplemente, tú también tienes esa responsabilidad. Y si tú te dedicas completamente al Señor, tú de por vida tienes una responsabilidad de llevar hijos para su reino. Ahora consideremos un punto, porque al final este pasaje nos dice que esto es para aquellos a quienes es dado. Y esa tal vez es la pregunta más grande para nosotros. ¿Me lo dio o no me lo dio? Una pregunta. El que tiene el don del matrimonio, ¿cómo sabe que se le dio o que no se le dio? Porque al final entonces el don se trata de que me dé un don o me dé una doña o de una condición personal. O sea, ¿será que tú sabrás que tienes el don hasta que no veas que llegue un don? Porque Pablo dice en 1 Corintios 7, y quisiera que me acompañaras allá. 1 Corintios 7. Y tú has escuchado este pasaje. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Podemos ver esto, ¿verdad? Entonces, una persona que se está quemando, ¿qué don crees que tiene? El del matrimonio. Independientemente de que haya don o doña, ya puesto con nombre y apellido. Joven, si tú eres soltero o soltera y tú no tienes un don de continencia, por más que no sepas el nombre y apellido del don o la doña, tú tienes un don del matrimonio. ¿Qué te queda? Esperar. Claro que es orando y trabajando, ¿verdad? No cae del cielo, no es maná. ¿Ok? Ora, por favor, ora. Pide consejo. Pero hay algunos jóvenes y señoritas que aún si se encontraran con el Señor Jesús, no sería lo suficiente para su nivel. Ten cuidado. Ten cuidado. Ahora, nota que Pablo comienza diciendo en el versículo 7, y vamos a devolvernos unos versículos atrás. Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En ese sentido debemos de entonces considerar que un don es el matrimonio y un don es el celibato. Y entonces no es un modo. O sea, ahorita no estoy en modo casado y hace 7 años estaba en modo celibato. Es que yo he tenido este don, que gracias a Dios ahora lo tengo todos los días. Amén. Nadie aquí puede decir amén. Sí. Bueno, ahí está el hermano. Él sí puede decir amén. Pero, una pregunta. ¿Qué don tienes tú? Y entonces no es simplemente un cambio de modalidad. No es simple, híjole, ya no encontré, entonces, bueno. No, es que por eso no cambia. O sea, porque solo tienes este modo. Ahora, ¿estás contento con el don que Dios te ha dado? Y Pablo está diciendo esto a una iglesia que tiene insatisfacción con sus dones. A una iglesia que se está peleando por dones que a veces no tienen. Pero llama la atención que entonces, cuando vamos al versículo 26, Pablo dice lo siguiente.
Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado, mujer? ¿Qué significa eso? Casado. ¿Estás casado? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No procures casarte. Gracias. ¿Es esa la sensación que muchas veces tienes? Y jóvenes, señoritas, ¿cuánto llegamos a fallar aún como cristianos y como iglesias en esto? Porque entonces si llegas a cierta edad, si ya parece que estás en edad de casarte, pues entonces todos te estamos empujando y decimos, ¿y la novia para cuándo? La curva peligrosa. Sí, o sea, es como que, no, pobrecita, la vamos a poner a forrar Biblias. No, nosotros podemos llegar a fallar como cristianos cuando nosotros estamos a punta de tamborazos empujando a una persona a casarse cuando esto de que depende, no es de conveniencia. Porque seas casado o seas soltero, la finalidad, ¿cuál es? Nota versículo 32 al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Y la intención aquí de Pablo no es decir, una esposa es una congoja. ¿Ok? No le digas eso a un casado, por favor. Porque si no, también tú le estás empujando a pensar que el matrimonio no es una bendición. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su señora. No dice señora, ¿verdad? Dice a su mujer. El Señor sigue siendo el mismo, pero ahora aquí hay alguien de por medio, que ahora juntos vamos a agradar al Señor. Pero aquí a mi lado hay una pecadora y a su lado hay un pecador, y eso sí es una congoja. Porque si tú estás soltero, ¿con quién te peleas? Pues si te peleas contigo mismo ya hay un problema. Pero nota lo que sigue diciendo. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y nota que aquí ya no solo estamos hablando de cosas espirituales. La unión de la que Jesús nos habló en Mateo 19 se traslada no solo a puntos espirituales y vamos a leer la Biblia juntos y vamos a orar juntos, sino se traslada a cosas como que, oye, me gustaría que te peinaras así. No me gustaría que te cortes el cabello. Ay, no me gustas con barba. ¿Sabes qué? Me gustaría comprarte esta camisa. ¿Te la vas a poner? Y esas cosas tan terrenales, tan mundanales, son parte del matrimonio. Y también son una bendición. Pero son una congoja a la luz de la necesidad y de lo que nos apremia. ¿Y qué nos apremia? Que como creyentes no vivimos para este mundo, sino vivimos para el reino de los cielos. Considera esto. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿De qué manera entonces estás aprovechando tu soltería aun si no tienes el don? Porque sabes, yo tengo una hija pequeña que entonces yo no puedo andar a las 2 de la mañana en todos lados. Pero tal vez tú puedas mejor que yo. Si yo me quedo sin comer todo el día, no pasa nada, pero si yo hago esperar a mi esposa, a mis hijos para comer, entonces sí pasa algo. ¿De qué manera entonces tú estás aprovechando que no tienes congoja para servir al Señor?
Ahora, ¿eso quiere decir que yo no puedo servir al Señor y tú sí? No. Eso quiere decir que es diferente. Hay cosas que tú puedes hacer que yo no, y hay cosas que yo puedo hacer que tú tal vez no. Pero entonces Dios repartió dones a su iglesia de la manera que Él quiso. Y si Dios te ha repartido a ti un don, ¿estás contento con ese don? Ahora, considera que entonces ese don exige dominio propio. Aún Pablo le dijo a los casados que pueden separarse para la oración y la devoción. Un creyente que ha tenido el don del celibato no quiere decir que no batalle con los deseos sexuales. No quiere decir que no tendrá tentación de la lujuria. Pero sí será que entonces deja eso para el Señor. Somete esos deseos y esas pasiones para nuestro Dios. Jóvenes y señoritas, ¿qué estamos buscando? La soltería y el matrimonio no tiene que ver con una falta de afán para mí, sino con un interés en cómo agradar al Señor y dedicarme a Él, sea casado o sea soltero. Sin embargo, si Dios te está llamando y te ha dado un don en el cual tú puedes dedicarte por completo al Señor, no lo veas como una maldición. No los veas como, ay, pobrecito, pobrecita, es que no consiguió a nadie. No, no se trata de eso. Se trata de algo que el Señor quiere para ti. Si Dios te quiere llevar a una zona peligrosa, a una zona en que compartas el Evangelio, donde sería difícil entrar con una familia, ¿sabes qué? Dios por eso tiene hombres y mujeres con este don. Pero con el don les da todo el paquete. O sea, no te va a dar un don con el cual tú vivas insatisfecho toda la vida. Y si no te ha dado ese don, pues entonces espera que llegue el don y la doña. Ora. No, sea abierto. O sea, tal vez no es alto, de ojos azules como tú lo querías. Tal vez sí está panzoncito, pero el Señor te lo está dando frente a ti. Dale gloria al Señor y ora para saber si es su voluntad. Jesús termina el pasaje en Mateo 19 en esta sección diciendo: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y quisiera terminar con esa pregunta. Joven, señorita, ¿aceptas lo que Dios dice? En este momento la pregunta no es si aceptas el don que Dios te dio. Has escuchado muchas cosas acerca del rol del hombre, de la mujer, acerca del matrimonio y ahora del celibato. Y quisiera preguntarte, ¿aceptas lo que Dios dice acerca de todos estos temas? Porque nuestro mundo no. Nuestra sociedad rechaza las palabras de Dios. Y Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está hablando con aquellos que le están siguiendo, que estuvieron dispuestos a renunciar a su casa, que estuvieron dispuestos a renunciar a su profesión, pero dispuestos a renunciar a un hombre, a una mujer, a una vida de matrimonio, de generaciones, de hijos, nietos. ¿Por qué causa? No es solo por si me conviene o no me conviene. No es por si me quedé o ya quedé con, sino es por el reino de los cielos. Es porque Dios estableció cómo fuera el matrimonio y cómo fuera la soltería. Y que estos dos son con un mismo propósito: servirle a Él y agradarle a Él y amarle a Él. Terminemos en oración.
Padre, gracias te doy porque tu iglesia existe para manifestar tu gloria. Y Señor, tú has puesto dones en tu iglesia para el provecho de la iglesia. Y muchas veces cuando pensamos en los dones que has dado, pensamos en actividades, pensamos en trabajos dentro de la iglesia. Y no nos damos cuenta que aún la condición, el estado civil en el que estamos, habla de quién eres tú. Y pido, Señor, por esta generación. Una generación en la cual nuestra sociedad la empuja, la premia y hasta la afana con pensar en tener una pareja. Claro, una pareja sin compromiso, una pareja que convenga a nuestros intereses, una pareja que esté a mi disposición. Y Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra y a través de distintas sesiones que ese no es tu plan, que esa no es la manera en que tú ves el matrimonio. Y ahora que hemos considerado el celibato, quisiera, Señor, que tú obres en la mente y en el corazón de cada uno de los que está aquí. Porque sin duda tú mismo dijiste que no cualquiera recibe esto, sino aquel a quien le es dado. Señor, si tú les has dado tu espíritu a estos jóvenes y señoritas, te pedimos que tú obres en sus corazones y en sus mentes para aceptar la verdad de tu palabra, para recibirla como lo que es. Y que aún si les has dado un don, llámese matrimonio o celibato, Señor, lo harás para el bien de tu reino. Permítenos obrar para ello. Te pido por aquellos que están aquí, a quienes tú les has dado el don del matrimonio, pero que tal vez por distintas circunstancias no ha llegado el hombre o la mujer que tú has preparado para ellos, que tú has preparado para ti. Te pido, Dios, que les des paciencia, de no vivir una soltería afanada por el matrimonio, sino una soltería apremiada por la necesidad de tu palabra en este mundo. Para que en el momento en que tú les des el don del matrimonio, personificado en un hombre, en una mujer, ellos puedan seguir apremiándose, afanándose por el reino de los cielos. Pido, Señor, que les des paciencia, pero que también ellos puedan estar orando por esto, que no se desanimen, pero también que no pongan estándares más allá de lo que tú has dicho. Señor, sin duda tú conoces nuestros corazones y sabes no solo cuando buscamos a alguien conforme a tu corazón, sino que a veces ponemos características que queremos que cumplan. Pido, Dios, que tú ayudes a cada joven y señorita aquí a saber cuál es tu voluntad, a abrir los ojos para ver si no es que tú ya les has presentado a ese joven y señorita y está frente a ellos y no se han dado cuenta. Te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia y que, Señor, seamos casados, seamos solteros, viudos, Señor, podamos servirte y buscar el bien de tu reino. Pedimos estas cosas sabiendo que este mundo nos oprimirá, sabiendo que nos criticará por no seguir sus reglas y no seguir sus estándares, pero pido, Dios, que tú seas glorificado en todo y nos des la fortaleza y el valor para afrontar ello. Lo ruego en Cristo Jesús. Amén.